Hola mis queridos, yo soy Gala, tu bruja de cabecera. Como habrás visto en el video del día de hoy, ya ha estado en boga desde hace un par de años y específicamente más en estos meses. Quiero hablar desde el lado espíritu-emocional sobre el lenguaje inclusivo. ¿Por qué el lenguaje inclusivo debe de existir? Desde la parte espíritu-emocional, por empatía. Es la primera razón, la única razón que debería de existir. Y la más importante, empatía, es respeto. Si la otra persona te está diciendo que le hables de cierta manera, por respeto le hablas así y punto. No debería de ser algo... No debería de ser algo que debería de estar en discusión y que genere tanto odio entre unas personas y otras. Simplemente se hace y ya. Pero bueno, hay cierto tipo de personas que cuando tienes dos nombres y dices, a mí me gusta que me digan más Guadalupe y que no que me digan Esperanza. Y ahí van todo el mundo y le dicen Esperanza. ¿Por qué? Porque así somos, porque nos gusta la jiribilla, nos gusta molestar a los demás, nos gusta hacer sarcasmo y chistes negros porque así somos y ya. Nadie dice que dejemos de hacer chistes, ni que tenemos que ser perfectos, ni que no debe de haber sarcasmo en el mundo. No, pero si alguien te está pidiendo algo, por empatía y respeto lo haces. En la creencia o religión en la que tú creas, hay algo que existe, amor al prójimo. Y nos lo enseñan casi todas las creencias y casi todas las religiones. Así que, amor al prójimo. Solo es una letra. Y en los pronombres. El lenguaje inclusivo no es hablar con todas las estúpidas palabras. ¿Ok? Solamente son los pronombres. Ahora, si nos vamos un poquito más profundo, las palabras, comunicarnos, expresarnos, es parte de lo que nos ha hecho humanos. No quiero decir que los animales no se comuniquen, pero nosotros generamos un sistema de símbolos para poder comunicarnos. Nuestro sistema de comunicación es de los más complejos, o el más complejo que conocemos. Y muchas ramas de la filosofía creen que si no existe, no tiene un nombre. Cuando se le pone un nombre, una palabra, algo que lo identifique, que sea su palabra, existe. La mesa existe. La silla existe. El amor existe. No es algo tangible, pero existe y tiene una palabra. Entonces, si alguien existe y se siente identificado con ella, existe y se le dice ella, punto final. En la programación neurolingüística también las palabras son muy importantes, tanto a nivel cerebral como emocional. En realidad no hay algo en contra de que se cambie la comunicación. El hombre, la mujer, el humano, las personas, generamos este sistema que se llama lenguaje para poder referirnos y poder convivir y estar en nuestro contexto e inmiscuirnos en esto que llamamos realidad. Así que es una realidad que existen, que no caben en nuestro sistema creado por nosotros, que se llama el género. Convencionalmente solo existen dos, pero existen muchas tribus, culturas, sociedades en las cuales existe un tercer género. No es algo nuevo. Despierten, no es algo nuevo. Las redes sociales, el mundo, hemos avanzado, evolucionado y nos vamos enterando de más cosas, pero esto no es nuevo, esto tiene muchísimos años atrás, probablemente siglos. Hay culturas en las que existe, pero ni te imaginas desde cuándo, ni yo, porque no me puse a investigar la fecha, porque no es necesario ponerte fechas para que entiendas que solo cambies una letra por empatía. No debería de existir esto, no debería ser una discusión. Y si nos vamos a... es que la RAE, uno, soy mexicana. Y la RAE no es nuestra Real Academia de nuestra lengua. Primero. Dos, son personas eruditos del lenguaje y la lengua, porque son cosas diferentes, y siempre están estudiando qué debe de cambiar y aceptan meter al diccionario WhatsApp, no WhatsApp, no W, WA, con G-U-A-S-A-P.
Eso sí está correcto incluirlo, porque mucha gente lo dice así. Es una falta de ortografía, podría ser un anglicismo, tal vez, pero aceptan meter WhatsApp y no la E. Un poco entiendo, porque sería una transformación fuerte de nuestro lenguaje, cambiaría muchas cosas, cambiaría en los escritos, no cambiaría nada más cómo nos referimos a una persona, cambiaría una estructura desde la base para poder incluir a las personas no binarias. ¿Se debe de hacer? Sí. ¿Va a ser difícil? Probablemente, pero debemos de cambiar. Siempre cambiamos. Las personas que están en contra del lenguaje inclusivo es gente que está en una zona de confort increíblemente fuerte y que no quiere saber nada sobre el cambio. Y estas excusas de, ay, ahora se identifican con ella, luego se van a identificar con una cebra. Que se identifiquen con una cebra, ¿te hace daño? ¿Me hace daño? No. ¿Les hace daño a ellos? Todas las cosas, personas, objetos abstractos o materiales tienen un nombre. Y si hay personas que nos están explicando desde el amor y el respeto, que se sienten identificados con una palabra en específico, se hace por amor y respeto. Y no es tan difícil. Si mal no miento, Platanito, para los que estamos en México, y supongo que lo conocen en otros lados, tiene muchos chistes sobre hay un chavo que está, no sé contar chistes, no te vas a reír, pero una persona que está en la cárcel solo habla con y entonces che de chequelete, nos vemos pies que per. O sea, no es lenguaje de F. No va a cambiar todo eso. Ese es un chiste y me río mucho con ese chiste. Pero no vamos a hablar así. Solamente es en pronombres. Ella, bueno, y en ciertos adjetivos calificativos. Yo no soy experta en el tema. Te estoy hablando del lenguaje inclusive desde la perspectiva espirituo-emocional. No soy experta en eso porque además no quería hacer este video porque no es mi papel, puesto que yo sí me identifico en un género que es mujer y para mí no hay problema. Y así como cuando se hizo el debate de decir todas y todos o todos y todas, cuando había una conferencia mixta y que la gente estaba de, ay, entonces ya dices todos y todas, o sea, ¿por qué hay tanta flojera de hablar una palabra más? No sé. Y también cuando cambiamos a presidenta y decir la consejera, y, cuando eran palabras que solo se hablaban en masculino y ahora meter una porque las oportunidades cambian, la sociedad evoluciona y entonces sabemos que no debería de haber un problema de que haya una mujer presidenta y entonces que se le diga presidenta. Hubo menos problema con eso, pero no metamos una porque ya... Las palabras generan que podamos comprender nuestra realidad. Entonces sí, cuando cambiemos nuestra comunicación, nuestras estructuras también se van a romper y generar nuevas estructuras. En este caso, la inclusión, en la aceptación de que no existe mujer y hombre. En el mundo espiritual, además, no existe mujer y hombre. Les tenemos que poner un nombre y todos tenemos una energía femenina y masculina en nosotros. ¿Por qué les tenemos que poner un nombre? No porque sea específicamente eso. Además, si estás en este camino, sabes que no hay una verdad absoluta. Entonces lo que conocemos es que tenemos una energía masculina y femenina, que si yo me identifico como mujer, lo más seguro es que tenga un 70% de una energía femenina y 30% de la masculina. Eso de que es mitad y mitad, 50-50, lo veo difícil. No te voy a decir que es la verdad absoluta porque ¿cómo lo voy a saber? No hay manera de que lo sepa, ¿ok? Pero filosofías, estudios, maestros, he visto que esto es una convención de que hay un 70-30. Y cuando te desequilibras, bueno, el otro porcentaje crece más. Pero si soy mujer y mi energía masculina es más fuerte, ¿está mal? ¿Espiritualmente estoy mal? ¿Tengo que ser más energía femenina? Por supuesto que no. Porque los roles
son algo que se creó aparte de la sociedad, no energéticamente. Entonces esto de que la mujer tiene que ser así o la mujer tiende a ser más emocional, digamos que de manera genérica sí, es más común verlo así. Pero eso no significa que no sea normal que haya mujeres con energía masculina más fuerte. Es normal. Es menos común. Bueno, es más común de lo que crees. Pero en términos generales sabemos que la energía femenina se vincula con los demás de cierta manera y la energía masculina de otra. Ahora, en realidad no existe una energía masculina o femenina, simplemente son maneras de vincularnos y son maneras de acercarnos al otro y de relacionarnos y de entender nuestra realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad no existe masculino y femenino. Les tenemos que poner un nombre para poder entenderlo, pero simplemente la energía es. Entonces, así como la energía es, las personas no binarias, también yo estoy y me puedo equivocar, está bien equivocarnos, pero vamos a aprender y vamos aprendiendo. Entonces, las personas no binarias existen porque la energía es y existe, punto final. A nivel energético no hay manera de que no se les incluyan, porque la energía es, y la evolución y la sociedad y el humano y etcétera y el mundo cambia y evoluciona, que esto no es nuevo, te lo vuelvo a decir. En México, en Oaxaca, existen algo que se llama el tercer género y les llaman mushes. Son hombres nacidos hombres que se visten y se relacionan desde la parte femenina. No soy quien para decirte si son transgénero, transexuales, si son no binarias, porque yo no soy mushe. Tenemos que escuchar a mushes hablarnos para poder entender esto del tercer género y cómo se perciben ellos, ellas, ellas. Creo que ellas está bien. Pero existe un tercer género, porque existen y punto final. Y en Oaxaca los aceptan porque existe. No veo por qué tú no lo hagas. Y en Hawái también existen, se llaman mahus o mahu. No sé la pronunciación porque no hablo hawaiano, pero lo explican que es un espíritu en medio de lo femenino y masculino. Volvemos a lo mismo, ahora le llamamos no binario. Y en Perú también existen Owaniwarmi. Perdón si lo estoy pronunciando, seguramente lo estoy pronunciando terriblemente mal. Lo investigué, lo puse en Google Traductor, pero es Google Traductor y seguramente la pronunciación también está un poco mal. Me pareció todavía más interesante porque hablan de estas personas en medio de lo masculino y femenino, así como en medio de lo vivo y lo muerto. Entonces tienen además otra concepción de la realidad estas personas que son no binarias en Perú, y de ellos quiero investigar más porque me pareció muy atractivo cómo es que ven la realidad de estas personas en medio de todo lo que son extremos, no solo masculino y femenino, también es allá de la vida y la muerte, lo espiritual y lo terrenal, es como todo en medio, y entonces me pareció interesante. En Italia también los feminelos, en la India los higra o hirra o como se pronuncie, pero son 5 tipos de diferentes géneros en diferentes partes del mundo que existen desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de que tú y yo naciéramos. Pero hay gente que se la vive aferrado a su realidad, no porque sean malas personas, un poco los quiero entender, que viven como los caballos de carrera, que les ponen, no sé cómo se llama, pero que les ponen aquí unas tablitas, telas o lo que sea, que hacen que solo vean esto. ¿Por qué? Porque los caballos tienden a ser muy asustadizos y se distraen como cualquiera. Y entonces hacen que se enfoquen en solo avanzar para allá, porque solo esa es la meta. Porque los usan para la diversión humana. Y entonces los ponen así. Entonces hay cierto tipo de personas que viven así, porque se asustan, igual que los caballos. Y que les hagan esto
y que vean que hay muchos tipos de metas, hay muchas más realidades, hay muchas más perspectivas, que si volteas para acá hay otra realidad y que si volteas para acá, o sea, es tan vasto el universo, es tan vasto la realidad, es tan difícil ver que existe otra realidad en la persona que está enfrente, que entiendo esta incertidumbre de no saber entonces cuál es la realidad. Es una realidad, es difícil abrirte más. Y entre más te abres, más te das cuenta que no sabes ni madres. Entonces, entiendo por qué estas personas prefieren estar así y que les hagan así. Es como, ¡no! Y entonces no quieren cambiar. Esa es la única razón, realmente, la única razón por la cual la gente no quiere el lenguaje inclusivo. La RAE y los lingüistas y todo eso, también los quiero entender que es un cambio de estructura muy fuerte, pero se puede hacer porque se debe de hacer. Ya veo en 200 años, si es que no se acaba el mundo, que la sociedad y los humanos de esa época van a estar como, ¡ay, tontos estaban! Se peleaban de cosas tan tontas, o sea, hay 10 tipos de género, o sea, y está mal que existan 10 tipos de género. No, todo esto es una convención social que hemos creado y construido para poder relacionarnos en nuestra realidad. Está mal, no, pero va a cambiar siempre. Siempre va a cambiar y esto es un nuevo cambio. ¿Va a ser la solución de la vida? No lo sé. Tal vez no, pero son cambios. Y bienvenido el cambio. Qué hueva estar así, la verdad. O sea, prefiero darme cuenta que no sé nada, que vivo en una fantasía porque yo solo veo una cierta parte de la realidad y que a lo mejor alguien llega y me dice que le lastimó algo pero para mí no es cierto porque mi realidad soy una persona sarcástica, yo soy una persona sarcástica, entonces me cuesta trabajo entender la realidad del otro, pero si me abra que hay otros tipos de realidades y que lo lastimé, la vida cambia, te liberas de muchas cosas, libérense, hablen con él. Y ya, y me parece horrible porque he visto a varios amigues en este camino espiritual que están ofendiendo. Me parecen de personas muy idiotas que quieran el lenguaje inclusivo. Relájense. Yo no he escuchado a ninguna persona que hable sobre el lenguaje inclusivo y que prefiere que le digan ella, hablando con tanta violencia como otras personas que no quieren el lenguaje inclusivo. Puedo entender que siempre va a haber gente a favor y gente en contra. Siempre va a existir, siempre. Pero ¿por qué la ofensa? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué el diálogo de odio? No, eso sí nunca lo voy a entender. Puedo estar en contra, pero el diálogo de odio no sirve de nada. Si estuviéramos sin violencia y sin ese diálogo de odio, podríamos llegar todavía a más cosas mejores. Podríamos dialogar de una manera más sana y llegar a acuerdos sociales más rápidamente y a lo mejor con mejores resultados. Pero no, es mejor decirle a los demás que son idiotas. Y yo nada más quiero que pienses algo. Todos hemos jugado a una mosca parada en la pared, ¿cierto? Pero todos han jugado a mi moto alpina derrapante. Utiliza el lenguaje inclusivo chistoso con esa frase. Y con eso me quiero ir, porque la vida se debe de disfrutar. Y ríanse. Hasta la siguiente, mis queridos.